muchas de las causas que uno se imagina no están, ¿no? Entonces nos podemos enfocar en lo que queda. ¿Qué es lo que queda en el mundo antiguo antes de Jesús? Que sea consistente con lo que sucede hoy y que nos ayude a explicar básicamente 25 siglos de odio al pueblo judío, que es la meta. Y yo lo que me propuse es producir una explicación que nos permita explicar la constancia, la estabilidad, la permanencia del odio contra el pueblo judío, que logre sobrevivir todos estos cambios económicos, políticos, culturales, religiosos, etcétera, etcétera. Porque lo que es asombroso en el recorrido de 2500 años es que todo cambia en Occidente. Cambia la economía, ¿no? Pasamos de ser agrarios a ser feudales, a ser mercantilistas, a ser capitalistas y en algunos casos a ser socialistas. Y en todas esas etapas estuvimos odiando a los judíos. Fuimos paganos, luego fuimos cristianos, luego fuimos protestantes y católicos, luego fuimos neopaganos, ¿no? Ahora somos new ageros. Y el odio contra el pueblo judío ahí se queda. Cambia la cultura, ¿no? Cambian las ideologías, todo cambia en Occidente, pero con una periodicidad relativamente irregular, pero nunca pasa demasiado tiempo. Estamos organizando grandes matanzas, expulsiones y conversiones forzadas de judíos. Entonces la pregunta, y eso es inclusive anterior a la llegada de Jesús, las conversiones forzadas. Y eso es bien interesante. Si ustedes ven, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que no fue canonizado por los rabinos, aunque sí tomaron de ahí el ritual de Hanukkah, que está ordenado ahí, pero como libro no fue incluido en la Biblia real. Los padres del cristianismo sí lo incluyeron en la Biblia cristiana. Entonces, si algún día lo quieren leer, tienen un cuate cristiano, pídanles su Biblia cristiana y ahí lo pueden leer. O lo pueden leer en línea. Vamos a poner el año 0 aquí. Bueno, el año primero sería. Aquí empieza el siglo primero. Ese es Jesús. Chucho. En el año 63 antes de Jesús, antes de la era común, tenemos la conquista de Jerusalén, aparte de los romanos, y 100 años atrás tenemos la fundación del Estado Macabeo. Y antes tenemos las matanzas, Estado Macabeo o Asmonio, aquí, Estado Macabeo, y antes tenemos las matanzas, Antíoco Epifanes, que era el emperador greco-macedonio que había heredado, que gobernaba el cacho más grande de lo que había sido el imperio de Alejandro, ¿no? Y como se narra en el libro de los Macabeos, organiza unas matanzas espeluznantes de judíos, pero combinadas con conversiones forzadas. Entonces era muy interesante que a Antíoco Epifanes le interesaba muchísimo que los judíos dejaran de adorar a su Dios y que cometieran sacrilegios y empezaran a hacer los rituales de la adoración de los dioses paganos, de los griegos, etcétera, etcétera. Es un comportamiento muy raro para un pagano. ¿Okay? A los politeístas de la antigüedad, como decíamos, no les importaba en absoluto quién fuera tu Dios. De hecho, muchas veces, si les caía bien tu Dios, lo tomaban prestado, ¿no? Se tomaban dioses prestados y se prestaban dioses como si fueran modas de vestir. Lo que realmente ofendía, en mi opinión, y aquí llegamos a lo que en mi opinión es la causa profunda del antisemitismo, era el contenido legal del monoteísmo. Eso era lo que ofendía. No la idea de un solo Dios, no el hecho de que yo no voy a hacer los sacrificios de tus dioses, etcétera, etcétera. Era el contenido legal. ¿Por qué lo digo? ¿Quién me puede decir cuál es el contexto político en el cual nace la ley de Moisés? Es la revolución política. Este es el contenido político del contexto en el cual nace la ley de Moisés. Es una revolución de esclavos. Los judíos los israelitas eran esclavos del faraón egipcio y obtienen su libertad
a través de una revuelta que lanza este líder revolucionario que llamamos Moisés, asistido de la deidad revolucionaria, ¿okay? Se convierte en un arma letal para que los esclavos judíos combatan al rey que los tiene sometidos. Y entonces los judíos logran salir de la tierra de Egipto, obtienen su libertad, están ya libres en el Sinaí, y es entonces cuando este líder revolucionario obtiene la ley que llamamos la ley de Moisés, la Torá. Entonces, el contexto de esta ley es una revolución de esclavos. ¿Qué ley es esta? Es la ley de los esclavos liberados. Eso es lo que es ofensivo. ¿Por qué? Porque en este mundo antiguo, el mundo de Antíoco Epífanes, que organizó grandes exterminios de judíos y los trató de convertir al paganismo, ese era un mundo gobernado por estas aristocracias castrenses helénicas, grecorromanas, cuyo sistema entero estaba basado en la guerra externa para saquear, obviamente, los bienes, la riqueza de los pueblos vecinos y traerse también el capital humano, traerse a la gente como esclavos para trabajar en los latifundios. Si les sorprende esto, la culpa la tiene su educación. Este era un mundo que cuando nosotros cursamos la escuela, no aprendemos bien de qué se trata, porque nuestros maestros se la pasan diciendo que los griegos eran fantásticos porque inventaron la democracia. Y cuando nosotros vemos esta palabra democracia, la procesamos en castellano, no en griego antiguo. Nuestro lenguaje no es griego antiguo, nuestro lenguaje es castellano. Y esta palabra, aunque se escriba con la misma ortografía que el vocablo al que tanto se parece del griego antiguo, no tiene el mismo significado. De hecho, tiene un significado opuesto. Fíjense qué curioso, pero eso nunca lo explican nuestros maestros. Democracia en el mundo griego antiguo quiere decir fascismo. Eso es lo que quiere decir. La democracia era un sistema para que los gobernantes de hasta arriba, ¿okay?, votaran y se turnaran las magistraturas y evitaran que surgiera un rey. Era un sistema para que los varones evitaran ser sometidos por un rey, y entonces se repartían el derecho de oprimir a los esclavos. Entonces, es este mundo al que llegó la Torá. Es este mundo de crueldad inimaginable, de opresión constante, de desigualdad total, de militarización pavorosa de toda la sociedad, de opresión completa de las mujeres, al que llegó la Torá, al que llegó la ley de los esclavos liberados. Entonces ya pueden ustedes imaginarse cómo las clases gobernantes de estas sociedades helénicas persiguieron la llegada de un pueblo que imagina su origen en una revolución de esclavos y que está organizado alrededor del seguimiento de una ley que fue diseñada con exquisito cuidado, porque esta es la ley de los esclavos liberados, para proteger a la gente más vulnerable de la sociedad, a la gente de abajo, y para limitar el poder de abusar de la gente de arriba. Porque esas son las características de la ley de Moisés. Cuando yo hablo sobre este tema y me piden ejemplos, digo, oye, pues allí está la ley en el Éxodo que dice: aquel que secuestre a un hombre o una mujer y la haya vendido, se la haya quedado, será ejecutado. La pena máxima para el que prive de su libertad a alguna otra persona y la convierta en esclavo: muerte. Imagínense cómo leían esta ley los gobernantes que dedicaban toda su vida política, económica y militar a producir esclavos, ¿no? Sí había una categoría de esclavo en la ley judía, para los que quieran levantar esa objeción. Sí es cierto, la Torá habla de una categoría de esclavo, pero nuevamente esta es una palabra que no tiene el mismo significado en el mundo antiguo y en el nuestro. La palabra que se traduce del hebreo al castellano como esclavo se refiere a una categoría de persona que la Torá es protegida con un cuidado infinito. Pero además de eso, además de que yo nada más me puedo volver esclavo bajo la ley judía voluntariamente, ¿no? Como si por ejemplo Ivette me hizo un préstamo de 30,000 pesos para que yo iniciara un negocio y no se lo pude pagar, mi negocio se quebró, como sucede con casi todos los negocios, y le digo: Ivette, oye, perdón, pero pues no la hice y pues ya me quedé sin dinero y pues no tengo con qué pagar.
Entonces, ¿qué tal que me vuelvo tu esclavo? Esta era la forma de volverse esclavo en la sociedad judía.